Bienvenidos al Practicante. En este episodio leeremos el cuento Anatomía de un homicidio populoso. Añoramos disfruten su lectura. Anatomía de un homicidio populoso. Encañonemos al misterio de entrada. Una anciana muerta, con el cuerpo desmembrado. Cada parte cercenada estaba separada del torso en apenas unos 10 centímetros, como si el asesino, luego de su tremebunda y horripilante conducta, hubiese buscado reunificarla, o por lo menos tenido escrúpulos o remordimiento sobre si su acto no se había excedido en lo truculento. Añádase lo inaudito al asunto. La víctima rejuvenecía desde que la habían asesinado, y sus miembros mutilados también. Esto último provocó que una parte de la población se decidiera a rematarla, porque tales supersticiones no eran buen augurio, aunque cada uno con un plan subrepticio para no ser acusados de matar a un muerto, lo que equivalía a pasar por un criminal novato o simplemente por un idiota desperdiciador de energías y de tiempo. Los investigadores dudaron si lo gafe para la población radicaba en que la muerta rejuveneciera o se oponían a que fuera esa anciana quien lo hiciera o a la idea de la reencarnación, renacimiento. El homicidio ocurrió en el Hilbert's Hotel, cuya acepción con los infinitos dejaba al descubierto que el asunto trataba de un musculoso misterio que apelaba a indagar en traslaciones de conceptos, rotaciones de intenciones y sortilegios sembrados en la lógica de la comunidad. Los forenses, ágiles por oficio, centraron sus primeros pasos investigativos en la monogamia de la mujer afanosamente convertida al islamismo tras sus esponsales y con una profunda atracción hacia los cubos de Rubik por omisión de talentos, datos consecuentes con sus ambigüedades entre parranda y seriedad monjil en conjunto con su nula o estrecha afición por las tareas hogareñas. La mujer, vanguardista en la epopeya de la libertad femenina, mantuvo encuentros sexuales premaritales, en la época una aventura tan osada como punible, y se desposó con el tercero que descubrió el delito hermético de contemplar su desnudez en la extensión de la austeridad social. No le amó, consideró suficiente haberse acostado con dos antes, la pasión humana tenía un límite, eso daba a entender en su jerga a la prole que nació y derivó de sus gestaciones, siempre ocultando sus incursiones episódicas en los cuantificados argumentos masculinos. Presumieron los profesionales de la indagación del crimen que el día del asesinato, su molicie y flacidez de ánimo se confabularon con lo aciago, repartiéndole al asesino o asesina la capilaridad necesaria y exótica para evaporar el alma de la mujer, aprovechando, dato provisto por sus pesquisas, la aparición morfológica de su libidinoso arquetipo de hombre. Esto último le resquebrajó y trituró completamente el mármol de percepciones que había construido hacia otros masculinos que no fueran su marido. Barruntan los investigadores que la oxisa en sus yugos lujuriosos permitió se construyera una incomprensible, destructiva inmersión en los juegos de telurismo semental explicados y propuestos en los adulterados almagestos de las capillas. De la tamaña falsificación se desconocían autoría e intención, y pudo haber pedido la mismísima mujer asesinada el arma que finalmente la diseccionó como un elemento capaz de contribuir a la metamorfosis que la duplicidad de lo mortal e inmortal en unión con la infinitud
albergaban en ese hotel. La perita psicológica conjeturó que la muerta habría estado aguardando asimétricamente dicha experiencia desde que se había desposado en su constelación cósmica de imaginaciones, navegando en aguas cocinadas por el sudor de hombres que acabaran la inconclusa convalecencia de sus hormonas acostumbradas a faenas abúlicas y buidas de actuación con su macizo e impasible marido tan anciano como ella. El conserje del Hilbert's Hotel proveyó detalles al respecto. Desconocía la filología pasional entre ambos venerables y hacendados vejestorios. Sí, admito que mis palabras resentidas invocan las fuerzas ulteriores de la sospecha y la presunta culpabilidad, con el sentido irrestricto de nula posesión de prueba alguna. Lo apostillo con un tono edificante y distanciante del delito. El rostro del anciano se entallaba en la autonomía céltica, con andar feudal, aunque precortesano, un estilo de caminata didáctico para la nobleza que empavesaba las habitaciones contiguas a la que escogieron para desfogar sus actos estos dos abuelitos. No es lo mismo el infinitivo embargar que el participio embargada en la conducta eufórica y delatable de la venerable anciana, por dos razones que incluyen la vastedad, ambas. La primera, concebir a la víctima embargarse en el placer, es una prosa de trama onírica y conjunciones insalubres para los adeptos a la persecución semántica. La segunda, distinguir a la muerte embargada en el placer, obra como una intermediación del sentido hacia donde calificaría a la señora como una completa mutilación del tino femenino de acuerdo a las buenas costumbres de nuestra sociedad. Ante una nueva pregunta, el adulto continuó. El hotel es infinito y la information paradox, cito la paradoja para insinuarles la destilación de contrariedades emperigilando la condición humana, continuará siendo una elíptica posverdad. Si la consternación de los huéspedes y sus adminínculos que dejaron en los nopales de la entrada no se yerguen sobre la opalescencia destilada por el fragor atmosférico, para decorar con diplomacia el arcano rejuvenecimiento que vienen teniendo nuestros muertos, presiento que nuestros muertos están pasando información, también extraen hacia adentro de un agujero negro para morar allí cuando lo decidan. Sus descripciones no contribuyeron a lo diáfano. Motivado por la presión, terminó su ponencia. Reanudo mi declaración policial. Enunciantemente, la vieja fue arrastrada hacia la habitación final. Cachazudo es utilizar menosprecios explícitos como el de tonto, lelo, iluso, inepto, entre otros adjetivos descalificativos para concertar una afinidad comedida y deslumbrante con la retórica descriptiva de ese anciano perteneciente a los músicos de la banda del hotel, agrupación musical constituida para sugestionar a nuestros inquilinos. Sir W., el flautista, se dirigía a sus devotos orando y narrándoles con su húmeda voz alfombrada sobre ciertos elixires tonales al alba, donde señalaba que uncidos con resina de precoces regocijos emigrados de la hoguera celestial, supuse alusión al sol, se les receptaría a los dichosos oyentes en un frijol donde, una vez partidos al medio, expresión literal, cualquier sentido lato se lo preguntan a él, la mitología estratosférica cumplía los caprichos humanos. Las actividades litúrgicas las realizaban en la habitación 2N-10. Pueden corroborarlo si escudriñan o pesquisan por allí. Le reprendieron los interrogadores. Si esto me convierte en sospechoso, entonces, señores investigadores, persuádanse de acomodar sus especulaciones en la colgadiza tentación de precipitarse en la deforestación o dotarse del vicio de la obcecación irracional tan peculiar de los orgullosos. No he sido el asesino. Dicha filiforme multiplicidad sería una evaporación de la acepción que conservo para la doma de mi aversión inagotable contra los espantadores de mis huéspedes. Si ustedes insisten en eso, van a enfrentarse claramente a dos penas. La primera es la deflagración de sus carnes, la segunda el intransigente olvido. Mi irrecusable bondad les invita a buscar a Chrétien de Troyes o a Hermann Faulhaber para que les expliquen el sentido de lo que enfrentan. El devenir no es un asunto menospreciable tratándose de seres longevos. Investigadores, no hay algo más nocivo al individuo y ponzoñoso para la sociedad que una creencia desquiciada. Tras la declaración del encargado del Hilbert's Hotel, se les figuró a los investigadores poner en su lista de personas a inquirir al descripto anciano. No fue dificultoso hallarlo. Sir W. estaba en la sala velatorio porque había fenecido de un ataque cardíaco al enterarse
del horroroso fallecimiento de su íntima amiga. Con el principal sospechoso muerto, el fiscal se frustró. En contraposición, el pueblo inauguró la técnica de serventecios monorrimos, también explicitados en el almagesto de la capilla, para totalizar la plenitud de la fértil satanización de los indicios y generar la desnutrición absoluta de proveedores de solución. Ningún buen samaritano quería extraer paja de la incumbencia del asunto, porque algunos pueblerinos maquinaban cómo rematar a la muerta, que a los 7 días ya tenía el rostro de 20 años antes de su muerte. Al cuerpo solo le faltaban latir para aseverar que estaba más viva que las sanguijuelas que pululaban los arroyos de este sitio destinado a la arqueología. Quienes no optaban por rematarla evocaban plegarias y las letras de lo cantado por los músicos a guisa de granjearse el beneplácito divino. Fue entonces cuando un susurro en estrofas se incrustó en los párpados trotadores de la ventana y con lechosa fluidez nimbó al investigador principal, Dud y a tal en una sospechosa acorde con la situación, la bruja de la manada de bueyes. Apaciguado por la tertulia de que el caso criminal no se ahogara, el oficial obtuvo lo que póstumamente se señaló como el sarcasmo de la revuelta ilógica. Habilitaré la curiosidad para atraer hacia mí la inofensiva virtud de la sinceridad. No he pergeñado crimen alguno y les atenderé solo para aniquilarles sus interrogantes. Las percepciones son invisibles, empapando a cualquier mortal de una burbuja bastante paradójica como incongruente con la information paradox. Insisto, no desperdicien siquiera un femtosegundo en tratar de reflexionar como auspiciantes de lo invulnerable. Aplazo lo último y lo refuerzo en esta idea reincidente. Infringir desinhibidos el decoro religioso y hacer hincapié en la ferocidad del crimen podría ser saludable para ustedes. Cualquier acto beligerante en desfavor de la opulenta mansedumbre entorcha la atención y la tienta a surcar aquella vetusta premisa que la perspicacia es una cuestión de excentricidad, declaró la hechicera. Avanzó sobre el presunto criminal. El asesino, si es que pretenden mi ayuda desinteresada, está en el infinito. Un agujero negro, en demasía prosélito de la lírica, estableció una distribución algorítmica para desterrar unos sacramentos pecaminosos que Madame Z, la difunta, intentaba sacralizar con Sir W. El aullido rojo de la carne avistándose en la desnudez. Mi gran canario atestiguó que la mujer degollada cabalgaba hacia ese cuarto con siniestras intenciones de confusión y caos. Algunos objetos más se anudan a la entereza de la civilidad en mis visualizaciones del pasado. Metanos flexibles y sólidos, lluvias de aceros, mares de rocas, geranios con entusiasmadas gaitas y altisonantes trompetas, vergeles avanzando sobre montañas inscritas sobre una homilía de agua vernácula a la geología y desnatada de sensatez, se sintieron abrumados ante tanta brujería descalabrada. A regañadientes testificaron los huéspedes y el personal hotelero, se abstuvieron algunos pusilánimes, los más moralistas mandaron a mondar nísperos a la policía. La bohemia del asunto en apenas 9 días recaló en el recurrente farfullar de los investigadores para hallar el bendito escondrijo ruciente, aunque fuera con endebleza argumental, donde se desenredaría lo gregario del crimen y desovaría la adamantina verdad inexpugnable. Tal beldad de solución al caso criminal necesitaba del falaz lienzo transpirado y creador de pócimas de la inconquistable pubertad de la hechicera, siendo que la comunidad
envenenada por lo mítico, no aceptaría una verdad que no fuera de dicho tinte noxiológico, pues, contritos y de abolengo inculto a nociones científicas, acometerían contra cualquier explicación de complexión racional, derritirían en lapso de segundos la mismísima reencarnación de cualquier entidad todopoderosa si es que ésta fuera contemplada o se manifestara con un entramado proposicional. Ni un cantizal de lares ortodoxos estarían inmunizados por el incuestionable e irredimible conciliábulo de proezas místicas. El hechizo de la bruja demandó alejarse unos 3.000 kilómetros. Lo irrisorio no sonaba tal para la comunidad de solícita prestancia en confabulación contra lo empírico y científico. 1011 oboes sonaron en la explanada del único castillo dentro de un bosque en Transilvania, en una región delimitada con las costas del Mediterráneo y del Pacífico. La ubicación geográfica difería según el exégeta dispusiera su voluntad de esclarecimiento, esto es, no estaba definido persistir señalando una específica localización porque arbitrariamente podría desaparecer, ya que se trataba de una onda sonora. El sonido develaría con su estética lo latente, portador en sus ínfulas de los dones de clarividencia de la hechicera malhumorada. Se propagó asediando a modo de cuestionamiento transitorio su identidad extraviada en una molécula. La flaqueza aquí no reside tanto en que el sonido tuviera identidad, sino más bien en que la perdiera en una molécula. Se presume de anhídrido sulfúrico. Los músicos se habían puesto a tocar los oboes con el fin de que la molécula regresara y con ella la identidad al sonido, trayendo asimismo la información del homicidio. A la comunidad los aspectos existenciales no le interesaban, a no ser por la escurridiza consecuencia de que el sonido recuperara su identidad. Claro, los únicos entendidos para resolver el ligero entuerto fueron los músicos y la bruja. La detectivesca onda se esparció por el bosque como un rumor que preocupó a las ardillas y comadrejas. La cuita de los animales se basaba en que, como los humanos no tenían la facultad de entender a los sonidos y su identidad, las ondas generadas por la hechicería convivían con ellos, seres de calaña inferior, haciéndoles peligrar su integridad biológica ya bastante perjudicada por la evolución. Los animales se convencieron que se les había anclado el sufrimiento laberíntico y el dolor regresivo por acción de ese fenómeno desdeñable. Además, les habían reservado a su población la angosta gloria, la contracción de respiros, y le habían subvertido la potestad de verter modificaciones sustanciales al medio ambiente, como si poseían los seres humanos. Los músicos garrapatearon con ingeniosas habilidades musicales para restaurar la monarquía del sonido. Empero, fueron obligados a rastrear el sonido del silencio por 3 leguas y 14 acres. La bruja les tuvo que relatar a los incrédulos investigadores lo que sucedía. Lo discordante eólico ha florecido abigarrado como una trompa de posteridad negra. Los animales han interferido a la señal transmisora de la verdad unívoca. Lamentablemente conocen lo negro como algo sacrílego y dispar con la idiosincrasia de unas hematites, a los que consideran compañeros de clase aunque sean minerales. Su intervención manó, sin reparo alguno, complicaciones y condujo mi laboré a un desfiladero emocional enarcado por lo orgiástico. Me informan que él, o la homicida, acomodó su desobediencia a mis encantos en un hemiciclo junto a la haraganería de unos proletarios deseos, consolándose con el adiestramiento vitivinícola, desinflando la reliquia esperanzadora del renacer educativo que ustedes necesitan para desenmascarar a los hacedores del mal. Mi menuda melancolía no sobresee la inocultable celebridad que me gano frente a ustedes. Cuánto lo siento. He sido desprestigiada por la prístina e incólume presión eólica, conmocionando con robusta, plácida y lúcida versatilidad
las peripecias de mi embrujo servidor de su indeclinable investigación. Me pertenece informarles que mi sonido terminó en el condado de Huamanchuco, anejo a la región escandinava de Ho Chi Minh, cerca de la costa noroeste de Oceanía, sobre las estepas antárticas. No sé cómo demonios terminó allí. De regreso al poblado, un grupo de vecinos esperó a los frustrados forenses y añadió al contratiempo policial su raciocinio combativo. Adujeron que los investigadores querían encubrir a una caterva de científicos y de médiums encargados de traficar un objeto metafísico, más precisamente la inmortalidad. Trajinar la inmortalidad equivalía a la eternidad. Se les presentó a la comunidad pueblerina no solo plausible, sino la mejor interpretación del asesinato de la anciana. Sus macerados peregrinajes en la reencarnación les inflamaron la perturbadora hipótesis que la vieja avara y salitrosa, remisa a confesar su atronadora resolución de renacer, asusó al asesino, siguiendo la hipótesis de sadomasoquismo letal, en el gravoso quebranto de estimularle y propinarle derechos para principiar a sintetizar su reanimación milagrosa, o sea, buscó su muerte para renacer. Semejante prerrogativa natural, inconcebible para los investigadores, radicó para los pobladores en enmendar la jocosidad teleológica que la despreciable anciana les había insinuado en tono de mofa hiriente, mientras masticaba hayas y arándanos, divisando en el cielo cómo fatuos humos esbozaban los respiros de la tierra, en mudanza hacia el fruto de sus sueños. La víctima les menospreció su intelecto en tanto se distendía laborando con sus temblorosas manos el reflejo de un espejo con pregones satánicos. Se les dificultó a los investigadores, por entonces distinguían a los habitantes del poblado como lunáticos con patologías psiquiátricas diversas, extinguir tales conductas y sentencias tenidas con celo incontrastable, al ahondar sus captores en tales nociones con la presteza propia de quien ha adquirido el talento de diezmar su conocimiento. Como aditamento, los más obsesos de la comunidad conjeturaron que podrían cavar en la muerte del ente concreto. Se referían al cuerpo de la muerta, 6 vértices para cumplir con empantanar el flujo de inmortalidad que las hebras de átomos del cosmos estilaban con forma de rejuvenecimiento con la aprobación de los dioses del azar astronómico. Los vecinos en sublevación avanzaron, timoneados por lo artificioso y engañoso, como una avalancha contra los investigadores. Los acusaron de mercenarios marinos contrabandeando heno de ecuaciones en la sequedad de las ondas electromagnéticas y de martillar con ahínco la claridad para hacer trastabillar el sosiego social. Dictaron, incitados por el conserje del Hilbert's Hotel, que una desolada cadencia de pepitorias de hechicería paupérrima se imantaría a la dilapidación de la inmortalidad si los agentes policiales proseguían con su trabajo, porque tenían la denostable intención de privarle al pueblo de la divina inmortalidad. El rejuvenecimiento es una señal que ha hecho la muerte para desencantarnos con la vida que nos hace sufrir y doler por doquier. Estos investigadores se proponen dejarnos en este infierno. Son los templarios del sufrimiento, del dolor y de la mortalidad, de cada respiro. La anciana fue más astuta y nos mandó una verídica misión experimental. Disgregadas nuestras partes se rejuvenecerán en cualquier modo. No hay salvedad potable. Sellaron con sus gritos una gran hecatombe en torno al volcán activo Ukashi. De uno en uno aventaron al grupo entero de responsables de la investigación y ellos mismos se fueron arrojando en el centro de Ukashi repleto de lava. El último miembro del poblado en arrojarse a la hoguera fue la bruja. Una solución salomónica, una inextinguible consolidación de la sabiduría natural. Ya salto a la última habitación del Hilbert's Hotel. ¡Voy al infinito! Dejaron el asunto tan indiscernible como inconveniente para el esclarecimiento en el noctambulismo de un depredador que decidió no comercializar inmortalidad.